El barroco español, la lírica. Para comenzar hablando de lo que fue el barroco en nuestro país, vamos a principiar refiriéndonos al marco histórico. Bien, al comienzo del siglo XVII, el Imperio español seguirá dominando en Europa. Si bien iniciará una lenta decadencia desde que Felipe IV accediera al trono en el año 1621 hasta que Carlos II fallece sin descendencia, siendo sucedido por Felipe V de Anjou, que será el primer Borbón que reine en nuestro país. No habrá en España una industria que mueva la economía del país con el combustible de las materias primas del Nuevo Mundo. A esto hay que añadir las guerras que se fueron produciendo, internas y externas, y las distintas enfermedades, como la peste, que al final acabaron por diezmar a la población. Además, nobleza y clero, como estamentos sociales, aliados con la monarquía, tratarán de mantener sus privilegios, obturando el dinamismo económico de la burguesía. Ya sabemos que los judíos fueron expulsados, ya en el siglo XV. El espíritu de la Contrarreforma se mantiene vigente a lo largo del siglo. La Inquisición vigilará toda la labor intelectual o científica que atente contra la fe católica. Este será un tiempo de desengaño, se dará una concepción angustiosa de la existencia. Para el hombre barroco, el mundo es un sueño, un engaño. De ahí que se abandonen los principios del arte clásico y se tienda a la deformación, la violencia, el contraste. Abandonarán la armonía y la claridad renacentistas y someterán los artistas al estilo a una gran e intensa elaboración. Tratan de impresionar al lector o a quien vea las distintas obras, haciendo un alarde de ingenio y de cultura. Ya yéndonos hacia la poesía, los temas de esta serán diversos. En la poesía amorosa pervivirá el petrarquismo, si bien mucho más intensificado, estilísticamente. Tendremos poesía filosófica, religiosa, satírica, y seguirán empleándose los metros italianos. Digamos que sigue manteniéndose el estilo que se consolidó durante el Renacimiento, el estilo petrarquista, de raíz petrarquista, pero como digo, este será sometido a una reelaboración mucho más intensa que se hacía en el Renacimiento, de lo que se hacía en el Renacimiento. En cuanto a tipos de poemas y de estrofas, los sonetos se convertirán en auténticas obras de arte. Os recuerdo que el soneto es un tipo de poema que tiene una estructura regular y que a lo largo de todas las épocas desde que se consolidó se ha venido practicando. Todo poeta que se precie siempre le gusta tener entre sus obras algún poema de este tipo, porque al final supone un reto el escribir un soneto. En esta época, en el barroco, las dos tendencias principales que se dan estilísticamente serán el culteranismo y el conceptismo. Bien, vamos a explicar en qué consiste el culteranismo. Este otorga gran importancia a la forma, persigue la belleza formal y la riqueza sensorial. Esto quiere decir que se trabaja mucho la forma que adquiere estructuralmente el poema, y la riqueza sensorial alude a la sonoridad de los versos, al colorido que se consigue mediante la adjetivación y otros recursos, ¿vale? Por ello, esta tendencia acude a metáforas sorprendentes, a perífrasis,
que ya sabéis que es dar rodeos al expresar las cosas, en vez de hacerlo de una manera más sintética, más sencilla, pues se emplean secuencias más extensas. El léxico es muy rico, se utiliza un montón de palabras con distintos significados, hay muchos sinónimos, hay muchos cultismos, hay muchas alusiones mitológicas y se utiliza mucho el hipérbaton, que ya sabéis que es transmutar un poco el orden de las palabras y de estructuras. En vez de utilizarlo como hoy lo entendemos, que es más normal, pues solían utilizar más las estructuras propias de la lengua latina. Por ejemplo, los adjetivos se anteponen a los sustantivos. El máximo representante del culteranismo será Luis de Góngora, un poeta del que ahora vamos a hablar y del que veremos algún poema como ejemplo de esto que estamos diciendo. Por otro lado, tenemos el conceptismo, que es otra tendencia, otro estilo poético de esta hora histórica, ¿vale? Que se preocupa más por el contenido que por la forma, aunque también la forma es trabajada y elaborada, pero intenta conseguir la complejidad a través del sentido que le otorga a los conceptos. Por eso busca la sutileza y a la vez la densidad a la hora de emplear determinadas palabras. ¿Vale? Tratarán de decir mucho más de lo que aparentemente dicen, utilizando dobles y a veces triples sentidos, con el uso de un solo vocablo. Predominan estilísticamente las hipérboles, o sea, las exageraciones. También se usan metáforas, muchos símiles, la paronomasia, que es jugar con el sonido muy parecido de dos palabras que significativamente no tienen que ver una con la otra, el oxímoron, jugar con palabras que dicen todo lo contrario, aun estando en relación, la paradoja. El máximo representante de este estilo será Francisco de Quevedo. Bien, Francisco de Quevedo y Góngora fueron dos afamados y populares poetas de nuestro siglo de oro. Ambos se tenían mucha tirria, se llevaban muy mal y se dedicaban habitualmente poemas uno en contra del otro y viceversa. Porque, aparte de encarnar dos estilos contrapuestos, pues tenían alguna que otra diferencia de índole personal. Vamos a pasar a tratar de Luis de Góngora. Bien. Su poesía suscitó la admiración e imitación de sus contemporáneos, pero también las críticas. La estética gongorina fue duramente denostada y ridiculizada por sus enemigos, entre ellos, como hemos dicho, Quevedo. Escribió poemas, no obstante, también más sencillos, de tipo popular, pero su mayor reconocimiento le llegó por dos obras mayores, que pasamos a mencionar. Por un lado está la fábula de Polifemo y Galatea, que recrea el mito ovidiano que escribió el poeta Ovidio del cíclope Polifemo, el cual pretendía a Galatea, la que a su vez estaba enamorada del pastor Acis. Tras ser Polifemo rechazado por la ninfa, éste mata a Acis, arrojándole una piedra. La sangre del pastor se transforma en río. A lo largo de sus 63 octavas reales, que son un tipo de poema que ya hemos visto cuando estudiamos los tipos de estrofas y de poemas, ¿vale? Pues a lo largo de sus 63 octavas reales asistimos al contraste entre la belleza
y la monstruosidad. Ya sabemos que el barroco es una época que gusta mucho del contraste, para generar mayor impacto. La otra obra, más célebre de las obras mayores de Góngora, son las Soledades. Iban a constar de 4 partes, aunque Góngora solo finalizó 2. Está escrito en silvas y está protagonizado por un joven peregrino que ha abandonado su patria a causa de unos amores desdichados. Tras un naufragio, se encuentra en un territorio ignoto, desconocido, que recorre. Entonces, a medida que va descubriendo ese paisaje, pues Góngora va describiendo maravillosamente todo lo que rodea al protagonista. Bien, pasemos ahora a hablar de Francisco de Quevedo. Bien, este poeta era hijo de cortesanos y tuvo una gran formación académica. Se dedicó a la política de su época, viéndose envuelto en algunas conspiraciones que acabaron por dar con sus huesos en la cárcel. Con respecto a la significación de la obra de Quevedo, referiremos unas palabras del profesor Vicente Tusón. A diferencia de Góngora, Quevedo es un escritor cuya fama no ha sufrido altibajos, si bien, como se ha apuntado, cada época ha preferido alguna de sus facetas. En nuestro tiempo, Jorge Luis Borges ha dicho: Francisco de Quevedo es menos un hombre que una dilatada y compleja literatura. Con su variedad y contradicciones parece encarnación perfecta de la compleja y contradictoria edad barroca, algunos de cuyos temas y actitudes lleva a sus máximas expresiones. Pero es también el genio del lenguaje que, desde su tiempo, nos lanza troquelaciones verbales de asombrosa modernidad. Hechas las anteriores precisiones acerca de la literatura barroca, más en concreto la lírica, y acerca de sus 2 principales cultivadores, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, pasamos a ver un poema de cada uno. Vamos a ver un soneto de Góngora primero y luego vamos a ver a continuación otro de Quevedo, los cuales paso a leer para posteriormente trabajarlos en clase. Vamos con el soneto de Góngora. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente antes que lo fue en tu edad dorada. Oro, lilio, clavel, cristal luciente. No sólo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Vamos ahora con un soneto de Francisco de Quevedo. Fue sueño ayer, mañana será tierra, poco antes nada y poco después humo, y destino, ambiciones y presumo apenas punto al cerco que me encierra. Breve combate de importuna guerra, en mi defensa soy peligro sumo, y mientras con mis armas me consumo, menos me hospeda el cuerpo que me entierra. Ya no es ayer, mañana no hay llegado. Hoy pasa y es y fue con movimiento que a la muerte me lleva despeñado. Azadas son la hora y el momento, que a jornal de mi pena y mi cuidado cavan en mi vivir mi monumento.